Padre, queremos darle gracias en esta tarde, Señor, donde nos podemos reunir con su iglesia. Es una bendición, Señor, porque para usted no es un problema, Señor, las cámaras, nada. Usted siempre es eterno y se mantiene en la eternidad. Y usted se mueve en los aires, ahí donde más fuerte usted se mueve a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que está en todo momento, en todo lugar, dentro de nuestros corazones. Con nosotros está el Espíritu Santo, el cual nos llevará a toda justicia y a toda verdad. Le pido en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, que usted traiga primeramente entendimiento en esta palabra. Capacítanos, Señor, porque tú eres el único que tiene el poder para traer estas revelaciones a nuestra vida. El entendimiento, Señor, porque usted quiere que la iglesia esté atenta a todos los sucesos que están ocurriendo cada día. La palabra nos habla que el pueblo, mientras estuvo en ignorancia, pereció, pero hoy día tenemos la palabra escrita. Hoy día, Señor, tenemos mucho más conocimiento que los antiguos, Señor. Por eso usted dice en su palabra que mayor condenación tendremos en esta generación, aún más cuando les toque el juicio a Sodoma y Gomorra, porque si ellos hubieran tenido la Biblia, hubieran tenido el conocimiento que tenemos hoy, el juicio para ellos hubiera sido igual como los de hoy. Pero hoy día, Señor, usted tiene también un equilibrio en el juicio. Por eso a usted, a nosotros nos demandará, a esta generación nos demandará mucho más, porque no fue cosa de no querer aprender, porque no había quien le enseñara, sino porque a lo mejor nosotros mismos no quisimos aprender de lo que el Señor había traído como revelación en su palabra. El Señor quiere que la iglesia se prepare, que estemos, Señor, atentos a todo lo que está aconteciendo en este último tiempo y no mirando para un futuro, Señor, terrenal, sino un futuro espiritual que el Señor nos tiene preparado para todo el que cree, le será hecho, Señor. Por eso ahora, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, prepara la iglesia. Te doy gracias por cada uno de los que están atentos. Y aquellos, Padre, que no se han podido conectar por muchas cosas que a lo mejor están aconteciendo en su vida, ayúdeles, Padre. Ayúdeles. Si hoy, Padre, a lo mejor no tienen para una internet, no tienen para una conexión, te ruego, Padre, que usted le ayude en este tiempo, que usted le pueda traer también esa provisión sobrenatural a la iglesia, que la iglesia sea sorprendida por usted, Señor. Señor, así como usted le dijo a Elías, no te preocupes, porque yo te sustentaré, enviaré a cuervos para que te alimenten. Y así fue, y así está escrito en la palabra del Señor, que vinieron cuervos que lo alimentaban, le traían pan y carne, y lo alimentaban en la mañana y lo alimentaban en la tarde. Ese es el sustento sobrenatural de nuestro Dios y Él puede hacerlo como Él quiere. Él puede colocar trabajos. Señor, yo lo único que te ruego que aquellos trabajos no terminen robando el tiempo con usted, la comunión con usted, Señor, porque la bendición está en que podemos tener tiempo para todo, tiempo primeramente para usted y todo lo demás será añadido, dice su palabra. Por eso ahí nos damos cuenta la bendición cuando está dada por usted. Todo es conforme a su voluntad. Ahora, Padre amado, le ruego, Padre, que a través de lo que el pastor nos va a enseñar en esta tarde, estemos atentos con nuestros oídos y nuestros ojos espirituales. Que usted llene, Señor, el corazón del pastor, cúbralo de la cabeza hasta los pies. Desde ya, toda opresión, todo lo que quiera atacar su vida en esta hora, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y la iglesia va a reprender en el nombre de Jesús toda oposición, todo lo que quiera levantarse en esta hora, caiga en el nombre de Jesús. Todo lo que quiere venir a oponerse a lo que se va a enseñar en esta tarde, usando al pastor, es reprendido en el nombre de Jesús. Todo lo que el diablo ha querido asignar en esta hora, caiga en el nombre de Jesús, porque estas palabras son poderosas de Dios para poder colocar a la iglesia en la línea que Él quiere. Le pedimos también, Señor, que usted prepare en esta hora a todos mis hermanos atentos para oír tu palabra, Señor.
y bendecimos a cada hogar, bendecimos a los pequeños, bendecimos, estamos todos cubiertos con la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, usted enviará a sus ángeles para que acampen en cada hogar y seamos guardados de todo ataque de las tinieblas. Señor, ahora le pido, junto a la iglesia, Amén. amada iglesia, oramos por la mamá de nuestra Sí, Señor. hermana Paulina, Señor. Mira, Padre, usted Señor, conoce Señor, el Señor. nombre, conoce la vida de la mamá de mi hermana Paulina. Gracias porque ella es creyente y, Señor, y tiene fe. Y sabe que cuando una iglesia ora, cosas suceden extraordinarias. Oramos, Señor, en esta noche por la mamá de la hermana Paulina. Señor, todo lo que se haya afectado, todo lo que quiso entrar a su cuerpo, a su organismo, Padre, lo echamos afuera. Queremos enviar una palabra de sanidad, que usted tiene el control de todo su cuerpo, de sus anticuerpos. Le ruego en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo recorra toda la sangre de ella. Señor, sus anticuerpos están cubiertos con la sangre de Jesús. Sí, Señor, usted quemará todo, la infección, usted apagará, secará todo lo que vino a atacar el cuerpo de la hermana, Padre. Lo declaramos en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él ha puesto autoridad y Él ha dado sus promesas, que solamente es para la iglesia estas sanidades. Que se hoy día, Padre, hoy día pueda recibir la hermana en Cristo, Señor, hermana también de nosotros en Cristo, mamá de nuestra hermana Paulina, reciba hoy la sanidad, la paz, la convicción que usted está obrando de una forma sobrenatural. Y usted, Señor, hace misericordia con aquellos que no son creyentes y piden también oración por sanidad. Usted hace misericordia, que ese grande amor que usted tiene, Señor, también lo comparte con aquellas personas que nos piden oración, y aunque no son creyentes, usted hace misericordia para que ellos vean que hay una mano de poder y gloriosa que se manifiesta en esta tierra y en este mundo. Señor, gracias le damos. Cubrimos, Señor, a la mamá de la hermana Paulina y a nuestra hermana Paulina y su familia. La sangre de Cristo está sobre ellos, Padre. Gracias, Señor, porque tendremos buenas noticias y sabremos, Señor, que ahí estuvo su mano de poder, como siempre hemos dado gloria y honra y honor. Y también en esta hora, Señor, queremos orar por nuestra hermana Erika. Padre, usted sabe lo que le acontece a ella. Y le ruego, Padre, junto a toda la iglesia, siempre para mí es importante orar con toda la iglesia, porque sé que usted oye nuestras oraciones, usted oye nuestro clamor, y queremos orar para que usted la sane también a ella, ponga en ella una mayor fe de paz y tranquilidad. Señor, usted hará, Señor, lo que ella necesita en su organismo, en su cuerpo. Usted, Señor, traerá esa sanidad. Le ruego que quite toda dolencia, todo dolor, todo malestar, todo ese decaimiento que viene, Señor, por causa de lo que usted ya sabe, Señor. Le pido en esta hora que usted se encargue de mi hermana, y si ha de poner médicos, Señor, como yo le digo a mi esposo, ellos nos pueden ayudar, pero el que sana verdaderamente es usted, porque los médicos nos pueden dar los medicamentos, nos pueden ayudar, pero ellos no pueden hacer la sanidad completa como lo hace solo usted, Señor. Le damos gracias, a usted le doy toda la gloria, toda la honra, porque nuestra vida está en usted, y así la vida de nuestra hermana Erika está en sus manos. Haga conforme a su voluntad en esta hora y sorpréndala, Padre. Sorpréndala, que todo lo que vino a su cuerpo cese de inmediato en el nombre de Jesús, para tu gloria y honra y honor, Señor. Y bendecimos al hermano Roberto con la hermana Erika y a su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Amén, hermano. Damos Amén. la gloria y la honra al nuestro Señor, Señor. Amén. en oración por la palabra. Amén. Gracias, Señor. Nosotros siempre, pastora, hemos enseñado, ¿cierto? Bueno, la verdad es que Dios nos ha enseñado, a través del Espíritu Santo, a poder leer la palabra. Sí, amén. A poder interpretarla correctamente. Sí, amén. Porque la palabra uno, ¿cierto? Lee y dice cuál es la interpretación de la palabra.
La interpretación de la palabra está en la misma palabra. Aquí mismo está la interpretación. Sí, amén. O sea, yo no tengo que ir a un diccionario porque Dios dejó la respuesta y la interpretación aquí mismo. ¿Cierto? Cuando el Señor les hablaba por parábolas para que las personas, ¿cierto?, oyendo no entendieran, el Señor inmediatamente después le daba la explicación de las parábolas. Es exactamente lo mismo. Dios hace lo mismo con su palabra. ¿Por qué explico esto? Porque usted nunca debe olvidarse en que la palabra, siempre he dicho que es como una gran red, una red está el extremo más distante de la esquina más distante de la otra esquina y de la otra esquina, están todas entrelazadas, están todas conectadas, forman todas parte de lo mismo. Y es impresionante el poder comprender y entender, porque la verdad es que yo creo que no terminaríamos nunca, hermano, de verdad, se lo digo con todo amor en el Señor, de estudiar la palabra. Entonces, para estudiar lo que estamos viendo en Apocalipsis, tenemos nosotros algunos textos que son base, que yo quiero, junto a la pastora, que usted se ponga esos textos como ancla de la palabra, de lo que estamos viendo. Entonces, uno de esos textos sabemos que está en Mateo 24. Vamos a ir a Mateo 24. Entonces, ahí está el Mateo 24, vamos a ir leyendo para que usted, porque esto es bueno, porque usted vaya a ir reteniendo, ¿cierto?, la palabra del Señor. Le voy a pedir a la pastora que lea, por favor, Mateo 24, del versículo 1 al 14. Mateo 24, del 1 al 14. Amén. Así dice la bendita palabra de nuestro Señor. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Nosotros, lo primero, ¿cierto?, que lo que la pastora nos ha compartido, ahora tenemos que comenzar nosotros a entender de mejor forma Mateo 24. En este versículo 14, cuando dice, y entonces vendrá el fin, está hablando no del fin de la tierra, porque sabemos que la tierra no se va a destruir, sino que estamos aquí, después del fin, es lo que comienza precisamente en aquellos, ¿cierto?, de los sellos que nosotros estamos viendo, y podemos decir con toda autoridad en el nombre del Señor que desde Mateo 24, 1 al 14, es el tiempo de la iglesia. Son estos 2000 años, pastora, sí, amén, que han pasado desde el tiempo que comienza, ¿cierto?, con Jesús anunciando la destrucción del templo, en que eso ocurre casi 40 años después, después de la muerte del Señor, se cumple ya esa parte de la profecía con la destrucción, ¿cierto?, del templo que había construido Herodes por el emperador Tito. Y hasta el versículo 14, todo lo que está allí pertenece exclusivamente a la iglesia. A la iglesia. Se dice mucho de que el evangelio de Mateo
es el evangelio que está escrito para los judíos. Sí. Es para que ellos pudieran comprender. Acuérdense que Jesús vino primero Al a los pueblo suyos, judío, a los claro. pueblos. Claro que sí. Y hasta el versículo 14, nosotros podemos, si usted quiere, a algunas personas que le gusta ahí poner Rayar, claro. poner un destacador, usted con toda propiedad puede aseverar de que hasta Mateo 24, 14 es hasta allí el periodo de la gracia en esta parte de la porción de la Escritura. O sea, aquí no habla de rapto, pero sí el Señor nos habla de señales. Así porque es. yo voy a leer el versículo 15, que ese versículo usted apréndaselo también, porque es un versículo donde Dios habla, Jesús nos habla acerca de la abominación desoladora, que hemos explicado lo que significa, que es cierto, dice la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿En qué lugar? En el lugar santo. ¿A quién le está hablando? En el lugar santo está hablando a al Israel. pueblo, claro, al pueblo. O sea, Israel. se da cuenta que uno dice, pero le está hablando a la iglesia. No. No le está hablando a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la iglesia iba a un nuevo pacto, pastora. Sí, amén. ¿Quiénes permanecían en el antiguo pacto? Los judíos. Dios, solamente ellos. ¿Y Jesús sabía que le iban a rechazar? Entonces pues dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ahí no le está diciendo a la iglesia. No le está, porque el Señor le estaba hablando acerca del nuevo mensaje que el Señor traía, acerca del mensaje del Evangelio de Jesucristo, de que era el Cordero inmolado. Y si Jesús era el Cordero inmolado, esto es como si usted lo piensa, es como extraño que Jesús, sabiendo que Él era el Cordero inmolado, le está hablando ahora a la iglesia de que vean en el lugar santo, pero que el lugar santo ¿para quién? Para el pueblo judío, claro. Porque Jesús me dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Juan dijo, cuando vio al Señor, ¿qué dijo? Este es el Cordero inmolado, del cual yo no soy, Juan dijo, yo no soy digno ni siquiera de soltar, ¿cierto? Sus sandalias. Amén. Entonces, cuando Jesús dice y habla él acerca del lugar santo, le está hablando ahí entonces no a la iglesia. No, al pueblo judío. Está hablando al pueblo judío. Amén. Qué increíble, un detalle qué tan importante que uno tiene que irlo madurando de a poco. Sí. Pero entonces, ¿qué podemos entender? Es que en este versículo 15 en adelante hay una descripción ya de la gran tribulación. Hay una descripción. Mire, yo voy a leer este trozo de acá, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que además la iglesia no pasará, pastora, por la gran tribulación, pero Jesús le está hablando a ellos porque ellos van a estar buscando el adorar en el templo. Y además que esto, si usted se da cuenta en esta lectura, hay más de 2000 años de lo que ha pasado hasta aquí, porque parte de la lectura en el versículo 1 hablando de la destrucción del templo. Sí. Y cuando dice, y cuando vean el lugar santo, ¿cómo? Pero si el templo se destruyó. Sí, claro, y ya fue cumplida esa palabra. O sea, si se da cuenta, esto no es lineal. No. Uno tiene que... Viendo los acontecimientos, nosotros a veces leemos la palabra como el diario, lo leemos así, y no nos percatamos de claro, de que esto. tiene un contexto distinto. Exactamente. Entonces aquí Jesús le habla a los judíos que estaban ahí. Le está hablando, ¿cierto? Y le dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces dice los que están en Judea. ¿Quiénes están en Judea? El pueblo de Israel. Claro. Huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar con la casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta, de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, dice, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Ese versículo, imagínense dónde lo encontramos, en Mateo 24, 21. Y ese versículo no está hablando de que ellos van a pasar por la aflicción porque fueron perseguidos. Dice claramente, porque habrá entonces gran tribulación, y describe cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Esto sigue conectado con Daniel. Amén. Y sigue conectado con Apocalipsis. Amén. O sea, también lo leímos, nunca nos dimos cuenta. Exactamente, pastor. Pero ahí está. Ahí Jesús le está advirtiendo al pueblo de Israel acerca de que en ese instante, que es el momento clave del asentamiento de la gran abominación en el templo, ¿cierto?, del pueblo de Israel, habrá gran tribulación. Nosotros a veces pensamos que no estamos en una tribulación, nosotros no, porque hemos estado viendo y vamos a ver
tenemos ahí un video que quiero compartir también Sí, amén, pastor. para tener una dimensión de lo que Dios habla cuando Él dice gran tribulación. Y dice, ¿cierto? Y después sigue hablando, dice, si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, y mirad, aquí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. ¿Los escogidos quiénes son? Son los escogidos del pueblo de Israel. Los Los 144.000. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no le creáis. Y aquí claramente dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esa es su segunda venida, pastor. Exactamente, dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahí está hablando, ¿cierto? No del rapto de la iglesia, No. porque tenemos nosotros el orden, ¿cierto? ¿Cuál era el orden? El orden, ¿cierto? Es la abominación desoladora, que representa la mitad de la semana, el inicio, ¿cierto?, de aquella gran tribulación, y también, por supuesto, después del término de la gran tribulación, la venida del Hijo del Hombre. Y justamente en Mateo 24-29, el título que tiene, pastora, ¿cuál es? La venida del Hijo del Hombre. Amén. Lea, por favor, hasta el versículo 29 al 32. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Ahí, ¿cierto? Sí. Seguimos después, el Señor sigue hablando de señales. Sí, porque amén. Israel, ¿cierto?, es la higuera. Sí, exactamente. A lo mejor los hermanos pastor nunca lo han escuchado. Vamos, nosotros lo decimos como que ya lo sabe, pero a eso se refiere, vamos a hacer hermanos. un tema, pastora, Sí. cuando terminemos de pasar el Apocalipsis, vamos a hacer un tema para hablar especialmente acerca de lo extraordinario de la restauración de Israel. Sí, amén. Fíjense que yo estaba conversando con una persona, ¿y tú sabes qué? Que su papá era el comandante, almirante, requete contra gigante, y estaba en la Esmeralda cuando fue la guerra de los 6 días. Y me contaba cosas extraordinarias que no se las voy a contar ahora, porque su papá estuvo ahí en Israel cuando fue la guerra de los 6 días. Pero ustedes, ¿qué es la guerra de los 6 días? Ahí, cuando hablemos de eso, es que es lo extraordinario, sí, lo extraordinario de lo que Dios nos hace para amén. cumplir este versículo que está aquí. Entonces yo quiero que usted comience a poder relacionar, pastora, porque cuando nosotros, ¿cierto?, estamos hablando en el versículo 29, dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. ¿No le suena, pastora, eso a los sellos que estamos viendo? Sí, amén. Esto sí, como que estuviéramos leyendo Apocalipsis. Exactamente. O sea, a lo mejor nunca no habíamos asociado. Claro. No lo habíamos asociado, ¿cierto? Claro, pero ahora uno se da cuenta porque lo lee justamente lo que dice Apocalipsis, y ahí está cumpliéndose lo que el Señor mismo de su propia boca lo dijo, y en Apocalipsis él mismo se lo dice a Juan. Increíble. O sea, mire, hermano, yo le insisto, si usted quiere ver la consistencia del libro Apocalipsis, porque muchas personas dicen, no, que es imposible, que es imposible que se cumpla el Apocalipsis, es un libro que es como se llama, Dios no es que vaya a hacer literal las cosas. Aquí está Jesús mismo. Sí. Jesús mismo, son las palabras de Jesús. Sí, estamos leyendo Mateo 24. Mateo 24, y Jesús mismo está diciendo, ¿cierto?, acerca de la luna. Está respondiendo las preguntas a sus discípulos. Amén. Y mire, dice, justamente en el sexto sello, que vamos a hacer un repaso a los sellos, en el sexto sello, pastora, en Apocalipsis 6, 12. Amén. Mira, lea por favor, pastora, Apocalipsis 6, 12 y 13. Y vea lo que dice. Dice, sí. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Hay pausa. Dice, y dice, después de la tribulación de cada día, el sol se oscurecerá. O sea, es una de las señales de los silicio sellos. Era echarse tierrita de, ¿cómo se llama eso que tiene la grasa?
las La cenizas, ceniza. pum, se colocaba cuando Oscuro. estaban de luto, una forma de luto, y obviamente que aquí está hablando que se puso así, tan oscuro, tan... Qué tremendo, va a ser un tiempo Y difícil. siga, pastora. Y la luna se volvió toda como sangre. Y yo le leo acá, y la luna no dará su resplandor. Siga, pastora, en el otro. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Pausa. Y las estrellas caerán del cielo. Siga, pastora. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, esto es lo que uno tiene que entender, de que la palabra está conectada, Sí, está unida. amén. Y Sí. aquí encontramos, o sea, en Mateo, yo si lo hubiese dicho, hermano, sabe que en Mateo 24, 29 está la apertura del sexto sello. Usted me ha dicho, pero pastor, eso es imposible. No está. Aquí está. El respaldo que el Señor dejó. Y entendiendo qué cosa. Porque los eventos de, pastora, los eventos de la gran tribulación son tan, ¿cómo explicarlo? Tan terribles, que son de espanto. Es algo de espanto. O sea, nosotros miramos aquellos sellos y es algo de espanto. Y uno dice, pero ¿irá a suceder esto? ¿Irá a pasar verdaderamente? Y aquí Jesús mismo, Él está anunciando. Lo está confirmando. El tiempo de la iglesia, el tiempo de Israel y el tiempo final. ¿De cuál tiempo? Del mismo tiempo que habló Daniel. Daniel, ¿cierto? Y eso es la otra palabra que usted siempre tiene que tener presente. Daniel 9:27. Tiene que tener usted presente. O sea, desde el 9:24 al 27 está la profecía de las 70 semanas. Hemos estudiado mucho el principio de esta profecía, pero ahora estamos estudiando solamente la última semana. Amén. ¿Cierto? Lea por favor la 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. ¿Cierto? Una semana, un periodo final de 7 años. Sí, porque dice por otra semana. Y la última semana que no se ha cumplido, y donde el mismo Señor Jesús está hablando acerca de aquella abominación desoladora que sabemos que se manifiesta, dice, y por la mitad. Si son 7 años, pastora, ¿la mitad cuándo sería? 3 y medio. 3 años y medio. Y vemos que el inicio de esta semana comienza, ¿cierto?, con un tratado de paz, que lo hemos hablado. Y sabemos que parte, y nosotros vimos que ese tratado de paz parte, ¿cierto?, con el caballo blanco, que es el comienzo, ¿cierto?, de la manifestación. Y el tercer texto que usted tiene que tener presente para poder comprender esto es segunda de Tesalonicenses. Y de ahí vamos a ir a Apocalipsis. En segunda de Tesalonicenses 2. Esos 3 textos están... O sea, hay muchos más textos. O sea, si fuera por buscar más textos, tenemos Joel, Isaías, Jeremías, Daniel. Tenemos muchos versículos, hermanos, para ver cómo Dios habla. Porque Sí, Dios en el Antiguo Testamento, nosotros no hemos estudiado en el milenio, que el periodo, ¿cierto?, de la restauración del reino de Dios, que tiene que ver con la figura, ¿cierto?, de Apocalipsis, perdón, de Nabucodonosor, ¿cierto?, de aquella estatua. Porque acuérdense que después la piedra crece y hay un periodo de tiempo, que es el tiempo que se empieza a extender el gobierno de Dios sobre la tierra. Nosotros estamos mucho antes todavía. Dice, ¿cierto?, en segunda de Tesalonicenses 2. ¿Cierto? Pastora, por favor, ¿podría leerlo? Porque no os dejéis... Segunda de Tesalonicenses 2. Del principio. Segunda de Tesalonicenses 2. Amén. Dice, manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Una pequeña pausa. ¿Sí? ¿Cierto? Pablo parte hablando, dice que de una reunión con Él. O sea, estamos hablando, ¿cierto?,
de que es un evento que Sí. no es el de Mateo 24, que acabamos de leer, ¿cierto?, acerca de la venida del Hijo del Hombre, donde todo ojo le verá, sino que esta es una reunión, porque está hablando aquí a la iglesia. Sí, amén. Siga, pastora. Sí, amén. Que Nadie os engañe. nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y eso sabemos por Daniel, Sí. que es en la mitad Cuando se rompe el pacto. de la mitad de la semana hará cesar. Los y lo sacrificios. mismo que Jesús dijo en Mateo 24:15, Sí. de que la abominación desoladora se sentará en El templo. en el lugar santo, que es el lugar santo, es el templo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos el domingo, pastora, Satanás quiso ocupar el trono de Dios y quiso ser semejante al Siempre Altísimo. quiso ser. Y como no, ya del cielo le hicieron para afuera, El Señor lo expulsó. Amén. Entonces él quiere hacer eso en el trono que está de la tierra. Amén. Síganos, pastora. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Aquí, pastora, ocurre algo muy importante, porque dice algunos que han estudiado de que la iglesia va a alcanzar a ver al anticristo. ¿Por qué? Porque toman dice, en el versículo 3 dice, nadie nos engañe, sino no vendrá sea que venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, se manifieste. Pero lo que acaba de leer la pastora nos da, uno tiene que tomar todo el contexto. Amén. Todo el contexto. Si yo tomara solo 6 versículos, entonces nosotros tendríamos que decir que tenemos que esperar a que se manifieste. Pero más abajo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Lo detiene. Amén. O sea, lo detiene, no se puede manifestar. Así es. Hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. O sea, primero lo está deteniendo, Sí. que es el Espíritu Santo. Amén. La presencia de la iglesia, sí, los amén. santos de Dios, nosotros. Sí, amén. Dice, y una vez que se ha quitado de en medio, añade el Señor, y entonces se manifestará aquel inicuo. O sea, no se puede manifestar Así si es que es. no es quitado de en medio. O sea, no es que se vaya a manifestar y nosotros, digo, este es el anticristo. Y ahí nosotros nos vamos con el Señor. No, dice claramente que no se puede manifestar. Yo entiendo esto así, claramente, porque no se puede, o sea, no puede comenzar la última semana de Daniel mientras la iglesia esté presente en la tierra. Por supuesto que no puede. Pueden estar en los tratados, en los preparativos, lo que sí, hemos lo visto, que estamos viendo, claro. pero no se puede manifestar. Sí, amén. Importante. Y aquí hay algo, pastora, que hemos podido compartir. Le dice que el enemigo, ¿cierto?, le llama acerca del hijo de perdición. Le dice así, dice en el versículo 3, dice, nadie engaña de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dice, y se manifieste. Y le da 2 nombres, pastora. Sí. Le da 2 nombres. Dice, el hombre de pecado, coma, el hijo de perdición. ¿Por qué, pastora? Porque hemos aprendido también de que los primeros 3 años y medio parten con un tratado de paz. Sí. Y no parte Satanás sacándose la máscara. No, por supuesto. Sino, ¿quién parte? Parte un ser humano. Sí, amén. Un ser humano, una persona que va a estar para cumplir el propósito de este tratado de paz, y que la ONU y todos los poderes que están ocultos detrás, ellos van a servir a este gobierno y ellos van a pensar que ellos tienen el control. Porque Satanás los va a estar respaldando. Y este hombre, obviamente que va a ser un hombre impío, también que va a estar en contra de Dios, sí. es él
hombre de pecado. Pero dice, vamos a ver cuando avancemos en Apocalipsis, que en Apocalipsis dice que este hombre va a ser herido de una herida mortal. Sí. O sea, ahí le van a disparar, va a haber un atentado. Algo va a suceder. Algo va a suceder y este hombre va a morir. Sí. Eso dice la Por Escritura. eso es una herida mortal. Y dice, en el versículo 9, dice, inicuo, ¿cierto? Dice inicuo, que es lo mismo, ¿cierto? Que hijo de perdición. Dice inicuo, ¿cierto? Que cuyo advenimiento, dice, es por obra de Satanás. Por obra de Satanás. Con gran poder, señales y prodigio mentiroso. O sea, ahí Dios va a permitir que Satanás mismo, como espíritu demonio inmundo, él va a entrar en este hombre que murió. Así es. Y ya no se va a llamar hombre de pecado, sino que le dice hijo. Hijo. ¿Hijo de quién? Hijo de Satanás mismo. Porque Satanás mismo él va a apoderarse espiritualmente de este hombre. Cayó muerto, este hombre va a caer muerto. Su alma se va a ir directamente al Hades. Por eso tiene dos nombres. El primero es el hombre de pecado, el que está en los primeros 3 años y medio. Y después dice que Dios dice, este inicuo, dice cuyo advenimiento, aquí dice claramente, es por obra de Satanás. O sea, este hombre se va a parar en pie, se va a levantar. Pero se va a levantar y Dios va a permitir que Satanás mismo entre en el cuerpo de este hombre, porque él es el hijo de perdición. Es el hijo de Satanás mismo. No es como las películas pastoras antiguas que habían, que el hijo de Satanás, que no. Claro, no, él va a tomar el cuerpo y la gente lo va a ver, Dios lo va a permitir. Él va a tomar el cuerpo y la gente va a decir, oh, pero si nosotros lo vimos, estaba muerto, murió. Y él se va a levantar y la gente va a quedar admirada. Así es. Ellos van a quedar admirados. Y en ese instante, pero ahí se va, y esa es la gran diferencia de la ruptura de la mitad de la semana, porque ahí se va a levantar Satanás mismo, en un cuerpo. En un cuerpo. Por eso dice, inicuo, manifestación del inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Que eso es al final ahí está ese versículo relatando el final de la semana de Daniel, cuando Dios mismo, Jesús mismo y nosotros, junto con los ángeles de Dios y la iglesia, vamos a ir, venimos terminando el periodo, porque Jesús le va a enfrentar. Amén. Entonces, este inicuo, dice, va a tener un advenimiento por obra de Satanás. Vuelvo, insisto, esto es que Satanás mismo va a entrar en el cuerpo de este hombre muerto. Sí, pues después, yo quiero que usted esto lo retenga para que cuando lleguemos ahí, usted va a decir, sí, el pastor habló acerca de que la herida mortal de este anticristo. Por eso él tiene dos nombres. Por eso se llama hombre de pecado y se llama hijo de perdición. Ya no es hombre, es hijo de Satanás mismo. O sea, estos versículos están tremendamente conectados, tremendamente conectados. Y clarificador, pastor. Exactamente, entonces por eso obviamente que él va a ser, ¿por qué va a ser este hombre? Porque uno dice, ¿cómo un hombre, un diplomático como el que estábamos viendo, ¿cierto? Este tipo que se supone que el yerno de Trump, Jared, ¿cierto? Va a ser, ¿cómo él va a ser? Si uno dice, pero si él mismo no lo sabe. No, porque él está sirviendo a los planes. Sí, así es. Y todo está, como rompecabezas, todo está encajando. Exacto, pero él no sabe lo que le va a suceder. Claro, no lo sabe. Porque todos los poderes de la tierra ellos piensan que van a gobernar ellos. Pero acuérdense que en la mitad de la semana Satanás se va a sacar la máscara y va a comenzar lo que vamos a ver ahora. Sí, vamos, pastor, a Apocalipsis nuevamente, volvemos a Apocalipsis 6. Vamos a Apocalipsis 6 para retomar donde estábamos. Sí, amén. Y yo después, mire, no sé si se va a ver mucho ahí, pero estoy preparando un cuadrito ahí. Ahí está. Bien artesanal. Ahí está. Y lo voy a hacer ahí en un... Último tecnología, es en 3D. ¿Se dio cuenta? ¿Le gustó mi PowerPoint? Pero eso lo vamos a hacer después, lo vamos a llevar ahí a un... Es que esto está puesto para el 5G, para que no nos pirateen. Exacto. Entonces no, después lo voy a pasar a un PowerPoint como los que tenemos del estudio de Daniel y de los otros de la iglesia, y yo después se lo voy a compartir para que usted también pueda ver las líneas y pueda trazar ahí. Entonces,
nosotros sabemos, ¿cierto?, que tenemos, pastora, los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Que ya con los sellos ya no queda nada. Ya. Vamos a ver un video que dura 15 minutitos para poder hacer un repaso visual acerca, ¿cierto?, de lo que estamos viendo, para que usted también, ¿cierto?, vaya pudiendo ver los acontecimientos. Y ojo que este documento nosotros lo hemos compartido, no es un documento cristiano ni evangélico, no señor. Es un documento que ya tiene su tiempo ya, pero que realmente ahora nosotros lo vemos y cada vez es más impresionante. Vamos a ver los primeros 15 minutos, así que ahí acomódese. Un científico descubre toxinas muy potentes que pueden matar a los seres humanos y a otros vertebrados. Pueden producir... Thank you. Un científico descubre algo inquietante en el casquete glaciar de Groenlandia. Los cambios que se estaban produciendo eran demasiado grandes. Allí estaba pasando algo más. Florida, 2005. Una playa se llena misteriosamente de criaturas muertas. Parece imposible, pero las escrituras profetizan claramente que todo lo que hay en el mar morirá. Indonesia, 2004. Un gigantesco terremoto submarino provoca un catastrófico tsunami. Y los expertos se preparan para algo incluso peor. Un terremoto global masivo como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. 2008. Los científicos se preparan para una mortífera pandemia mundial. Estoy muy preocupado por estas señales. Yo estoy en primera línea, tengo una familia. ¿Son estas las señales que anticipó la Biblia? La profecía de la Biblia es una anticipación de hechos realizada por un Dios que todo lo sabe y todo lo ve. ¿Nos estamos acercando a nuestro propio final? Estallará el caos. No hay duda de que llegará el caos. ¿Es posible que estemos recibiendo las 7 señales del Apocalipsis? Las 7 señales del Apocalipsis. Primera parte. Todas las civilizaciones de la historia se han imaginado su propio final. De hecho, Apocalipsis es una palabra griega que puede traducirse por revelación, el descubrimiento de algo oculto a la humanidad. La clave para descodificar la profecía está aquí, en el libro de la Revelación, el último libro del Nuevo Testamento. El libro de la Revelación fue escrito por un profeta llamado Juan de Patmos alrededor del año 100 después de Cristo. Es el más misterioso y profético de todos los libros de la Biblia. El libro de la Revelación o del Apocalipsis nos representa un cuadro de total devastación en la tierra como preparación para el día del juicio final. Es el plan maestro que concibe Dios para el fin del mundo. Y este libro de la Revelación nos dice que ese plan maestro está escrito en un rollo de pergamino sellado con 7 sellos. A medida que se van rompiendo los sellos del pergamino, se produce un nuevo desastre. Una nueva señal de que el fin del mundo está próximo. Estas profecías nos han atemorizado durante 2000 años. Desde la muerte y resurrección de Jesucristo, ha habido muchos falsos mesías que aseguraban que el fin estaba cerca. Sin embargo, todo el mundo sabe, ateos, cienciólogos, hindúes, cristianos, católicos o judíos, todo el mundo sabe que estamos al borde del apocalipsis. ¿Podría la profecía bíblica de las 7 señales, escrita hace casi 2000 años, hacerse ahora realidad? Curiosamente, la ciencia moderna parece confirmar que se están revelando esas señales. Los científicos están de acuerdo en que el mundo terminará, y también en que muchas de las características del fin del mundo serán similares a los fenómenos y catástrofes descritos en el libro de la Revelación. Ahora bien, discrepan en si se trata de la voluntad de Dios tal y como se profetiza en el libro, o si son meros accidentes del mundo natural.
quienes creen en el libro del Apocalipsis, las señales de advertencia que marcan el principio de la profecía están claras. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Los eruditos bíblicos han descifrado su simbolismo. 4 jinetes montados sobre sendos caballos, blanco, rojo, negro y pajizo, y todos traen horribles desgracias. Si la profecía ha empezado, entonces los terrores que traen estos 4 jinetes ya están aquí. Los 4 jinetes. El caballo pajizo simboliza la peste. Cuando él abrió el 4º sello, vi aparecer un caballo pajizo, Partió al revés. cuyo jinete se llamaba Pajizo amarillo. Muerte. El 4º jinete del Apocalipsis es una profecía temible. El caballo pajizo representa una plaga global. Es el jinete de la muerte. Una gran parte de la población morirá. Incluso en nuestra era moderna, hemos visto un sufrimiento humano inimaginable. Todos los años muere más de 1 millón de personas solo por culpa de la malaria. La amenaza de las pandemias globales asusta hasta a los científicos. Estoy muy preocupado. En primer lugar, porque estoy en la primera línea de frente. Tengo familia. Tengo hijos que corren el riesgo de sufrir estas enfermedades. Una vez que ya ha ocurrido, siempre es demasiado tarde. Necesitamos invertir más dinero y recursos en la búsqueda de vacunas y en intentar encontrar medidas preventivas para estas enfermedades antes de que se produzcan. Como veremos, las plagas son solo el principio. El 3er jinete añade otra dimensión a la destrucción humana. El caballo negro. Cuando él abrió el 3er sello, oí al 3er animal que decía, ven, y vi aparecer un caballo negro, cuyo jinete tenía una balanza en la mano. El caballo negro representa la muerte y el hambre. La creciente utilización de las cosechas para producir biocombustibles ha provocado una asombrosa escasez de alimentos. Hay quien teme que esto sea solo el comienzo. No hay suficientes alimentos en el mundo y está muriendo mucha gente. Habrá una tremenda escasez de alimentos. La hambruna se generalizará. Una experta en respuestas a grandes desastres nos habla de esta tragedia humana global. Llegará el caos. No hay duda de que llegará el caos. Las reglas desaparecerán porque, por desgracia, lo que sucederá es que cada uno velará por su supervivencia. Cada cual luchará por sí mismo y por su familia. Y lamentablemente la persona que esté a tu lado solo será un extraño. El 2º jinete trae una catástrofe incluso mayor. Y surgió otro caballo de color rojo. Al que lo montaba se le dio el poder de hacer que los hombres se degollaran unos a otros. El caballo rojo representa conflictos y una guerra masiva a escala planetaria. Las pruebas de esta señal ya están por todas partes. Guerra, genocidio, terrorismo. Un sufrimiento humano increíble se está extendiendo por todo el mundo. Pero ¿a dónde nos conduce esto? Expertos tanto laicos como religiosos están de acuerdo en que la posibilidad de la aniquilación humana es real. Jerry Jenkins, coautor de las novelas Dejados atrás, nos explica su teoría. Parece que ahora que las catástrofes naturales son cada vez más graves y que cada vez hay más guerras y enfrentamientos entre países a escala global, nos estamos dirigiendo hacia un cataclismo de enormes proporciones. Las pruebas del 4., 3er y 2º caballo ya están a nuestro alrededor. Pero es el 1er jinete el que nos causa un mayor terror. Y vi surgir un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y salió como vencedor para vencer. Después de Satanás, el 1er jinete es la figura más diabólica de la Biblia, el Anticristo. Hay varios errores históricos sobre esta terrible figura. Cuando hablamos del anticristo, la gente piensa en películas de terror y en un tipo poseído por el demonio. Pero no veremos al anticristo gritando en un estadio con una esvástica, y la gente no dirá Sieg Heil. Vendrá predicando la paz.
Llegará en una época similar a la actual, repleta de todo tipo de guerras y conflictos. Será una persona tan persuasiva y tan amante de la paz que la gente se acercará a ella y dirá: dejemos que nos guíe él, en vez de todos esos políticos. El libro del Apocalipsis anticipa que, en última instancia, el anticristo opta por el lado oscuro y desempeñará un papel central en la última señal, la devastadora guerra que pondrá fin al mundo, el Armagedón. La clave para descifrar el resto de la profecía es el número 7. El autor del libro de la Revelación, como todos los primeros cristianos, nació y fue criado y educado como judío. ¿Cuál es el número sagrado de la Biblia hebrea? Es el número 7, el número de días que necesitó Dios para crear el mundo. Más tarde llegó una hambruna que iba a durar 7 años. Pero antes Dios concedió al pueblo de Egipto 7 años de prosperidad. A lo largo de toda la Biblia vemos que es un número recurrente que aparece una y otra vez, y donde alcanza todo su significado es en el libro del Apocalipsis. Hay una serie de juicios sucesivos que van creciendo en intensidad. Hay 7 sellos, hay 7 trompetas y hay 7 copas. Y van todos fluyendo en un orden continuo, pero hay un crescendo. Es un crescendo que no ha hecho más que empezar. La siguiente señal es una aniquilación global, enviada desde el propio cielo. Las 7 señales nos anticipan mucho más que las 7 catástrofes que caerán sobre la humanidad. La intrincada profecía describe 7 catástrofes dentro de las 7 señales, dentro de otras 7 señales. Esta pesadilla global llegará desde el cielo. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. El cielo se retiró. Y los reyes de la tierra se escondieron en las cavernas y en las rocas de los montes. En el Apocalipsis se habla más de una vez de objetos que caen del cielo. En el libro, Juan tiene lo que parece una visión en la que ve las estrellas cayendo del cielo. Podría ser una lluvia de meteoritos, el impacto de un gran meteoro o el impacto de un asteroide gigantesco sobre el planeta Tierra. La visión de Juan es consecuente con la cantidad de cometas y meteoros que han caído sobre nuestro planeta. A lo largo de la historia, los fenómenos espaciales, especialmente cometas y meteoros, han inquietado profundamente al ser humano. Durante los tiempos bíblicos, solo un poder podía causar la caída de las estrellas. La explicación más obvia es que Dios está haciendo algo para expresar su descontento. Los eruditos bíblicos han descubierto una palabra que se menciona varias veces, una palabra vinculada directamente con las profecías. Es una estrella cuyo nombre deriva de una planta con un sabor apropiadamente amargo, ajenjo. Cuando el ángel tercero tocó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella. Esta estrella se llama Ajenjo. ¿Podría la profecía de la estrella ajenjo cumplirse con un asteroide que se dirigiera hacia la Tierra? La profecía de la estrella Ajenjo es pavorosa, porque provoca una gran destrucción, mata a mucha gente y a gran parte de la flora y de la fauna. Algo de tal magnitud no escaparía a los modernos radares de hoy. Lo que la religión ha interpretado como una profecía es considerado un hecho por científicos como el Dr. Phil Plait. No hay duda de que el mayor peligro procedente del espacio sería el impacto de un asteroide, porque si esperamos lo suficiente, ese impacto se producirá. Seguro que un gran asteroide chocará contra la Tierra. Eso está garantizado al 100%. Los meteoros caen de forma periódica sobre la Tierra. Cada 100 años recibimos el impacto de meteoros lo suficientemente grandes como para provocar grandes daños. ¿Podría un asteroide chocar contra la Tierra y destruirlo todo? Hay señales que nos indican que podría ocurrir. Un gran pedazo de hierro de unos 50 metros de anchura cayó en el desierto hace unos 50.000 años. La energía liberada rondaría los 20 megatones, el equivalente a una explosión de 20 millones de toneladas de TNT. Hay un hecho que prueba esta teoría.
Los científicos creen que hace 65 millones de años un asteroide chocó contra la Tierra, causando un impacto inimaginable. Nuestro planeta acabó incinerado, calcinado. Una roca de 9 kilómetros de anchura, más grande que el Everest, impactó contra la península de Yucatán en el Golfo de México. La energía de este impacto fue descomunal. Esa masa, a esa velocidad, generó 100 millones de megatones de energía, y puesto que una bomba de hidrógeno tiene una potencia de 1 megatón, eso supondría una energía similar a la de 100 millones de bombas de hidrógeno. El asteroide de 9 kilómetros de anchura provocó daños de una magnitud bíblica. Toda esa energía en movimiento se convirtió en calor. Vaporizó una gran cantidad de agua de mar. El impacto contra la Tierra creó una gigantesca columna de humo, vapor de agua y roca fundida. Se produjeron maremotos, tsunamis de cientos de metros de altura. La Tierra tembló como si hubiera sufrido un terremoto de magnitud 12. Esparció detritos por todo el planeta que volvieron a la atmósfera y se calentaron formando estrellas fugaces con una energía de alrededor de 20 millones de megatones. Unas horas después del impacto, todo el continente estaba en llamas. Fue literalmente un infierno en la Tierra. ¿Puede un asteroide provocar un apocalipsis? Puede que ya lo haya hecho, aunque no para la humanidad. La prueba es concluyente. La colisión de un asteroide es factible, y la pregunta no es si podría producirse, sino cuándo. Amén. Eran los primeros 15 minutitos, ¿cierto? Sí, amén. ¿Qué tenemos qué podemos, ahora que hemos aprendido por la palabra? Primero hay que entender algo. Esto es, ellos son seculares, son Exacto. científicos. Pero vemos que las piedras están hablando. Sí, amén. Porque ellos dicen que ya hay señales que se están produciendo. Pero nosotros vimos por la escritura de que es imposible que ellos partieron al revés, ¿cierto? Con los caballos desde el cuarto al primero. Y sabemos que lo que ellos están viendo es que ya hay síntomas de que esto puede empezar a producirse. Obviamente que ellos lo ven con un punto de vista científico, pero también Dios permite porque así las piedras están hablando. Sí, amén. Es impresionante, pastora, Sí, de ver estos antecedentes. Entonces, ahora, para que hemos tenido, lo primero que tenemos que saber, aclarando un poco, de que sabemos, ¿cierto?, que estos sellos que está hablando acá tienen un orden, y estos sellos son eventos que van a primero partir primero por el rapto de la iglesia. Ellos obviamente no lo mencionan, pero sí mencionan aquellos eventos naturales que decían los científicos que podrían suceder. Entonces, vamos ahora a avanzar Sí, amén. en la palabra, pastora, y te voy a pedir que usted pueda, por favor, apoyarnos en la lectura y que lea los versículos del capítulo 6, el versículo 1 y 2, y yo voy a hacer un pequeño repasito muy cortito, y de ahí para que usted siga. 6, Sí, 1 amén. y 2. Los sellos, dice. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una voz, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo... Ahí, pastora. Ahí, ¿cierto? Sí, sabemos amén. que lo El que hemos- primero. lo- el primero, El primer caballo, y ese también primer significa jinete. el comienzo de la última semana. Sí, amén. Porque sabemos que como bien dijo, ellos lo dijeron, Sí. lo dijeron ahí sin... El anticristo, lo dijeron dijeron. claramente, lo dijeron. Que bueno, porque nos dijeron que muchos antes pensaban que era el Señor, confundían No. ese caballo con el del Señor y no, Y ellos mismos reconocieron que el primer caballo era el más terrible, Sí. que es cierto, el anticristo. porque era el Y anticristo. sabemos que este es el principio de la semana. Sí, amén. Y eso es lo más impresionante, porque entre el capítulo 2 y el 3 hay 3 años y medio de tiempo. Entre el versículo 6.2 y 6.3 transcurren 3 años y medio. Porque aquí, ¿cierto?, viene el segundo sello. Siga nomás, pastor, ahora sí, hasta el final. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré ya aquí un caballo negro, y el que le montaba tenía una balanza en la mano,
Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de Dios, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Pausa. Pastora, ¿ahí está hablando de la iglesia? No. ¿Por qué no está hablando de la iglesia? Porque la iglesia ya fue arrebatada. Exactamente. Y además porque eran las almas. Almas de aquellos que estaban sufriendo ahí en la gran tribulación. O sea, ellos murieron. Claro. Y estaban sus almas delante de Dios. Sí. Porque la iglesia va a estar con cuerpo. Sí, amén. Vivos. Sí, porque como dice la palabra, ¿cierto? Seremos levantados, ¿cierto? Primero los muertos serán levantados y los que estemos vivos también seremos arrebatados. Amén. Síganos, pastora. Entonces, miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando se es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Eso es cierto, lo vimos en Mateo 24, 29, porque en Mateo 24, 29 el Señor describe, precisamente está describiendo el 6º sello. Amén. Y uno dice, cierto, vamos a seguir leyendo correlativamente, para sin saltarnos el del capítulo 7 al 8, y voy a leer acerca de los 144.000 sellados. Amén. Amén. Entonces, aquí uno, ¿qué es lo que dice, Señor? ¿Y por qué uno dice, bueno, estamos en el 6º sello y eran 7, falta 1? Y yo decía, Señor, bueno, es que Dios le dio un pequeño respiro en ese instante a la tierra, porque imagínense, hasta ahí ya con todo lo que había pasado, nosotros, cierto, vimos, por ejemplo, que en ese instante ya había habido una gran mortandad sobre la tierra, ya había empezado, cierto, a morir. Yo había notado por aquí, en el 4º sello, que lo leyó la pastora recién, en Apocalipsis 6:8 dice que muere el 25% de la humanidad. O sea, nosotros hablábamos por cantidad, que eso eran más o menos 2.000 millones de personas, un poco menos, pero por ahí claro, 2.000 sobre la 4ª parte de la tierra. Millones de personas, el 25%. O sea, ya hasta ya el 6º sello hay un caos total. Imagínense lo que significa aquella guerra, aquella muerte, aquel terremoto, aquella manifestación, esa primera manifestación, ¿cierto?, que empieza a caer desde los cielos, y comenzamos nosotros, porque aquí quedamos donde decía, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y entonces Juan, ¿cierto?, que fue llevado al futuro, porque Dios le mostró esto, el futuro de las cosas que estaba viendo. Dios le muestra también algo muy extraordinario y que ahora tiene mucho más sentido, pastora, que son los 144.000 sellados. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, los 144.000 sellados. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. De la tierra, no de los cielos, de la tierra.
que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Qué poderosos los ángeles son. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra. O sea, está diciendo, vienen sellos, sí. vienen cosas peores. Amén. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado su frente a los siervos de nuestro Dios. Siervos. ¿Por qué siervos? Porque le van a servir. Ellos van a servir. Ellos y van a predicar el Evangelio. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Se da cuenta que no menciona a la iglesia. Y pobrecito de los testigos de Jehová. Porque están engañados. no menciona a la iglesia. Así es. No menciona a la iglesia. ¿Por qué, pastora? Porque nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pastora, Amén. le voy a pedir que me busque, por favor, en la palabra del Señor, ¿cierto? Cuando habla acerca del sello, que tengo tantas cosas aquí. Yo voy a seguir leyendo. Me parece que yo estaba en Efesios, si no me equivoco. Acerca del sello. ¿A dónde lo noté? Los 2 testigos. Ahí lo voy a buscar. Ah, lo tengo acá. Ya. Efesios 1:13. Ahí está. Si no me acuerdo, lo voy a anotar. Aquí estamos. Dice así: bendiciones espirituales en Cristo. Ahí está, 1:13. 1:13. Sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, Sí, nomás. que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por alabanza de su gloria. La iglesia, pastora, sellada. Sí. Nosotros Ya estamos sellados sellados por el Espíritu Santo, por el Evangelio. Sí, amén. Por el Evangelio. Sí. ¿Y por qué no sella la iglesia acá de nuevo? Porque ya la selló. Ya no está. Por eso no la menciona. Así es. O sea, la palabra es clara. Ahora lo importante es que usted tenga el sello Amén. del Espíritu Santo. Sí, amén. Que esté sobre su vida y que ese sello no caiga. Porque ese sello no lo pone nada más ni nada menos que el Espíritu Santo de Dios. No hay donde nadie puede engañar a Dios. Ese sello tiene que estar. Porque ese es el sello que guarda su iglesia. Sí, amén. Que identifica a su iglesia. Que Dios dice, ellos son míos, son propiedad. Al igual que los 144.000. Entonces se da cuenta todo lo que hemos escuchado acerca de los testigos de Jehová, que eran los sellados. Ni por ni un lado. Porque los testigos de Jehová no siguen el Evangelio de Jesucristo. Ellos niegan al Hijo. Ellos niegan al Espíritu Santo. Y ya es una blasfemia terrible lo que ellos están haciendo. Entonces vemos por la palabra del Señor, que aquí son, ahora, insistimos, lo que la palabra dice, es el tiempo de Israel. Así es, amén. Porque la iglesia fue sellada por el Espíritu Santo, pero como nosotros somos la iglesia, nosotros fuimos sellados por el Evangelio de Jesucristo, por lo que leyó la pastora acerca de Efesios. En Efesios, ¿cierto? Acerca de... Sí, que dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Está clarísimo dice, que fuimos... Yo lo sello esto. Claro. Y porque hemos creído a la salvación y al Evangelio de la palabra del Señor. Amén. Por eso es tan importante, pastora, para entender y decir, porque las personas que digan, aquí las personas van a ser sellados los 144.000, que vamos a ver de cuánto en las tribus que son, pero los que sean cristianos, si no se fueron, es porque ellos perdieron su sello, pastora. Amén. Ahora, claro, ellos van a ser salvos, que son los que vimos, ¿cierto?, en la apertura. Siempre y cuando que se dispongan al querer morir antes de salvar su propia vida. Ellos van a tener que negar su vida para dar testimonio. Es difícil. Sí, difícil, porque va a ser un tiempo donde no va a estar el Espíritu Santo con ellos como para reforzar como lo que nos pasa hoy en día. Estamos pasando tribulaciones, con ciertas pruebas, pero está el Espíritu Santo que reconforta nuestra vida y nos alienta a perseverar y a estar firmes. Pero imagínense, al no tener ya el Espíritu Santo en medio de una gran tribulación, pastor, va a ser muy difícil. ¿Por qué va a pasar esto, pastora? Porque en el segundo sello, que es la mitad de los 3 años y medio,
vimos por el libro de Daniel que Satanás comienza a levantar su ejército. Y él comenzó primero a pacificar la humanidad, a quitar las armas, la gente, los gobiernos se desarmaron, todo, Claro, pero él formó su propio ejército. claro. Y a partir del segundo sello, que parte de la mitad de la semana de los últimos 3 años y medio, ya ¿por qué en el sello 5? ¿Por qué en Apocalipsis 6:9 ya hay mártires? Porque ya Satanás él comenzó, acuérdense que está, ¿cierto? Sí, a perseguir. Está el caballo, ¿cierto? El caballo negro, el caballo amarillo, que viene el Hades y la muerte, que recorrerán la tierra. El Hades y la muerte, ¿a quién sirve? A Satanás. A Satanás. Entonces, si se da cuenta en el sello 4, después del sello 4, en el sello 5 aparecen los primeros mártires. Ellos son los primeros mártires del comienzo. Esto es recién el comienzo de los 3 años y medio. Y aparecen los primeros mártires que mueren con la muestra. O sea, esos cristianos van a morir. Sí, No van a ser guardados. Ellos no van a ser sellados. Van a morir por causa del Evangelio. Porque ya nosotros fuimos sellados. Dios nos selló para decir, son propiedad mía. Y yo, dijo el Señor, los tomaré para cuando dice, yo los levantaré. Así es. Porque hay que entender algo. La persona dice, ay, no, yo como cristiano, pastor, en la gran tribulación me voy a salvar. No, sí. Pero las personas van a tener que morir, claro. van a tener que padecer, van a tener que ser perseguidos. Todo lo que lamentablemente Dios ha querido evitar a su iglesia. Pero ahí van a haber igual salvos. Porque sí, pero no van a estar sellados. Los únicos que van a estar sellados y que no les va a afectar. Sí, el pueblo judío. El pueblo de Israel. Entonces ahora seguimos leyendo a los sellados. Ahora Dios sella al pueblo de Israel. Y hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pastor, apóyeme ahí con el 5. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. Yo sigo el otro. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Ahí están los 12 hijos ¿de quién? De Jacob, de Israel. De Israel, de lo que claro. nosotros estudiamos, ¿se acuerdan cuando estudiamos en la iglesia, hermano? De ahí salieron las tribus. Del pueblo Claro. de Israel, las tribus de Israel. Sí, amén. Y ahí vemos cómo Dios es tan extraordinario, pastora. Sí, amén. Porque desde el tiempo que Dios habla, ¿cierto? Desde el principio, Dios guardó un remanente. Sí, amén. Qué increíble, porque nosotros vimos lo que estudiamos en los años anteriores, vimos que el reino del norte fue completamente destruido. Y que del reino del sur, pastora, que parte con el testimonio de Daniel capítulo 1, ellos, ¿cierto? Que estaba Benjamín y Judá, y estaba por supuesto el templo que destruye a Nabucodonosor, ellos quedan una genealogía ahí, que son los que aparecen después en Nehemías y en Esdras para reconstruir el templo. Y por ahí hay un texto que dice que son las 10 tribus perdidas de Israel, le llaman así, las 10 tribus perdidas de Israel, porque el reino del norte, que era la hermana mayor, ¿se acuerdan cuando hablaba con el profeta? Ellos en el 700 fueron destruidos porque Dios lo permitió. Y 200 años después le tocó al reino del sur porque no obedecieron a Dios. Ahora, la pregunta de los ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la pregunta de los eruditos, de los científicos, dicen, ¿y dónde están las otras tribus de Israel? Porque se desaparecieron. Claro. Entonces uno dice, Señor, usted le tapa la boca a todos. Porque aquí vemos, ¿cierto?, cómo Dios guardó. Sí. Él no tuvo problema. Se reservó para que en este tiempo, o sea, que hoy día hay un remanente. Así es, amén. Ese remanente Sí, tiene que estar preparado, pastor. Sí, sí está, pastor. Esos 144.000, yo no sé dónde estarán. Porque es un misterio. Porque esos 144.000 están ocultos, están ahí Dios los tiene, ya estamos viendo al Espíritu Santo para preparar estos 144.000. No es que van a brotar los 144.000, no, Dios ya los tiene ya. Amén. Y son, imagínense, ahí están las 12 tribus de Israel. Para que uno vea, y uno sabe por qué yo hago hincapié en esto, para que uno confíe, que a veces nos cuesta todo, ¿cierto? La fidelidad de Dios. Sí. Porque Dios dijo que Él restauraría a Israel. Porque fue la promesa que también en parte le dio a Abraham. Exactamente. O sea, no iba a dejarlo sin una heredad.
que está cumplido en este tiempo cuando nosotros leímos, ¿cierto?, con la palabra que decía así, decía que podían caerse los cielos. Sí, y que aun cuando no se pudiera medir el mar, La fundación de la tierra, claro. Dijo, si alguien puede medir la fundación de la tierra, entonces yo me olvido de Israel, dijo. Exacto. Pero aquí estamos viendo que la palabra de Dios se cumple. Amén. Porque aquí están los 144 que son de las hermosas tribus de Israel. Sí, nosotros, amén. pastora, que también tenemos que estudiar después de eso, ¿dónde estará la iglesia mientras tanto? Estaremos en los cielos con nuestro Señor. Arriba en los cielos. Amén. ¿Cierto? Para 3 eventos. Sí, amén. El tribunal de Cristo. Sí. La entrega de las coronas. Sí, amén. Y las bodas del Cordero. Sí. Y eso se toma su tiempo, si una fiesta sí, es una fiesta. Pues, no es así como un día y... No, para ahí nosotros se tomará un tiempo. Debemos hablar de eso, de lo que pasa arriba, cuando terminemos esto, de lo que sucede con la iglesia. Amén. Por eso, glorioso, hermano, no lo podemos perder esta oportunidad, hermano, que tenemos, es glorioso, de seguir es glorioso, a Cristo. Y por eso tenemos que animarnos los unos a los otros. Cuando por estamos... eso tanta guerra y tanta lucha, pues, pastor. Sí. Entonces, seguimos, dice, ¿cierto? La multitud vestida de ropas blancas. Dice, después de esto, dice, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos de los 4 seres vivientes y se postraban sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siga, pastor, ahí usted el 13 en adelante. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estos son distintos, pastora, a los que estaban de las almas, que estaban clamando. Amén. ¿Se da cuenta que son distintos? Sí. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen ropas blancas. Claro. O sea, porque muchos dicen, ¿y quiénes son y eran estos? multitudes. Dicen, son los que han salido de la gran tribulación. Ahí hay que revisar en traducción. Dicen, no, estaban en la tribulación y salieron. Porque salieron antes de la gran tribulación. Porque ya estaban con ropa, con las vestiduras. Y además que dice que era una multitud. Claro que es una tremenda multitud. Claro. Dice que nadie podía contar, porque son todos los resucitados desde el principio, desde la promesa de Abraham, los que estaban, ¿cierto? Todos los que muertos en Cristo que resucitaron, más nosotros, ¿cierto? Los que no alcanzamos a conocer muerte, nosotros que seremos transformados. Esa es la multitud, y además que vemos, ¿cierto?, que esta multitud dice, hay cosas muy claras acá, pastora, que no vamos a extender mucho para poder seguir avanzando con el tema del último sello, pero dice claramente, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, no pasaron por la gran tribulación. Y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y es clarísimo, porque es el tiempo de la iglesia. Sí, amén. ¿Cuándo fue sacrificado Cristo? En el año, ¿cierto? En el año 33, ¿cierto? De su vida. Después, ¿cierto?, de que se cumplen las otras señales proféticas. Y sabemos que Juan dijo, Él es el Cordero inmolado. En el libro de Hebreos, por todas partes, ¿cierto?, vemos que a nosotros nos convenía, ¿cierto?, un Salvador sin mancha, puro, limpio, sin pecado, ¿cierto?, que es el Cordero inmolado que murió ¿por qué? Murió por la iglesia. Entonces, si los que están ahí lavaron sus ropas, emblanquecidos en la sangre del Cordero, es la iglesia. No es el pueblo de Israel. Y los otros son los mártires que están de la gran tribulación. Y ahora dice claramente algo más extraordinario, porque dice, ¿cierto?,
dice en el versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y eso ya, ¿qué más claro, pastora? Sí. Porque dice, ¿quién es el pastor de los pastores? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es el que dice en los evangelios, pastora? Que no voy a profundizar más para poder seguir avanzando, que el Señor dice que sus ovejas. Él las conoce y dice que ellos también oyen su voz. Amén. Y le siguen. Y le siguen. ¿Cierto? Y dijo el Señor que yo pondré pastores conforme, para que os pastoreen conforme, ¿cierto? A su corazón. Pero él es el pastor. Pero Él es el pastor de los pastores. Él es mi pastor. Amén. Él es nuestro pastor. Sí. Y vemos que nosotros escuchamos, ¿por qué dice el Señor que nosotros escuchamos su palabra? ¿Cierto? Mi cordero, ¿cierto? Escuchan mi palabra, oyen la Por eso palabra. dice, conocen mi voz, porque conocen la palabra, conocen la escritura. Seguimos la palabra del Amén. Señor porque conocemos la palabra de nuestro pastor, Sí, la voz del Señor. Y por eso dice, y está más claro, dice, el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Amén. Que está en medio del trono, o sea, el Señor va a estar entronado allí. Sí, los pastorará. Qué gloria, sí, Señor. y los guiará a las fuentes de agua de vida, que Él también siempre se ha asignado como fuente de agua de vida. Es justamente, ¿cierto? Y dice que los que estaban ahí, dice, ¿y qué vamos a estar haciendo nosotros, pastora? Porque ahora hablemos en propiedad. ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros, chicos? Arriba. Dice, le servían, dice, de día y de noche en su templo, al que está sentado sobre el trono y extenderá su tabernáculo sobre ellos. Estábamos ahí ministrando, sí, al servicio de nuestro Rey y de nuestro Señor, adorando y alabando en una gloria indescriptible. Amén. Que son la multitud vestida de ropas blancas. Amén. La iglesia, aquí está la iglesia. Sí, así es. Porque son muy evidentes las señales pastoras acerca de los únicos que han emblanquecido la sangre del Cordero. Si se da cuenta, en los sellos de Apocalipsis, en ninguna parte dice, ¿cierto?, acerca de aquellos, los que murieron fueron mártires. Pero, ¿cierto?, porque el Señor va a seguirse predicando el Evangelio, pero no hay establecimiento de iglesia. No. ¿Por qué? Porque se van a convertir, los matarán. Claro. Va a haber una célula, 6, 8, 10, los van a matar. Se van a lo mejor a alcanzar a salvar 2 familias. Oye, no, sigamos a Cristo, van a dejar de estar escondidos ahí en un sótano, tratando de mantenerse con la comida, pero van a empezar y los van a descubrir. Claro. Porque todavía no me ha hablado del 5G, como es en control total. Sí, pues entonces ahí fuera algo estupendo lo que va a ocurrir, no van a alcanzar a ellos a establecer iglesia. Los cristianos que se salvan, ellos no van a alcanzar a levantar una iglesia porque Satanás mismo va a estar persiguiendo al pueblo de Israel, va a estar persiguiendo a los católicos, va a estar persiguiendo a toda religión. Al principio, los 3 primeros años y medio, van a estar todos contentos. Paz, y hagan lo que quieran, adoren lo que quieran, a mí no me interesa, le decir, no, y la gente feliz adorando el palo, la roca, lo que se le ocurra. Pero después Satanás va a perseguir a todos. Entonces Satanás va a tener ahí a los que se quedan y van a formar sus pequeñas iglesitas a lo mejor cristianas, pero después los va a perseguir y va a decir, estos son los cristianos, son los primeros que van a matar. Yo creo que en ese tiempo se van a tener que ocultar como en aquellos principios de los cristianos. Dice en el libro de Daniel, que ahí vamos a ver cuando veamos la cantidad de días, bienaventurado, dice, a los que alcanzaron a pasar, porque lo hablan en tiempos y medio tiempo, y también lo habla Pastora en día, porque dice, algunos se van a alcanzar a salvar, sí. Los pocos, los 144.000 están ahí cubiertos por el Señor. Y ahora sí, vamos al 7º sello. ¿Amén, pastora? Amén. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Qué impresionante, pastora. Sí, impactante. Porque ahí está, ¿cierto? Cuando nosotros partimos, porque ahora se da cuenta, el 7º sello está separado de la otra acontecimientos que van uno detrás de otro. Exacto. Aquí Dios retoma el juicio. Y yo creo que por la solemnidad, acuérdense que esto, ¿quién es el que estaba abriendo los sellos? Era el Cordero. Sí, era Jesucristo. Jesús, nuestro Señor, nuestro sí. Salvador. Y en la solemnidad que está en ese instante, es que Jesús dice, después de que pasa, ¿cierto? Después que se sellan los 144.000 de las tribus de Israel, después que se manifiestan la iglesia delante de la presencia del Señor, después que Dios consuela a la iglesia porque, ¿cierto? Y dice que nos enjuagará, dice toda lágrima, el Padre enjuagará, y ahí estaremos en los brazos del Padre, y ahí el Señor dirá, ven hijito, pobrecito, ¿qué pasó? Y decimos, el Señor, pobre mi hijo, y ahí el Señor nos va a estar consolando, sí, pero después de todo eso el Señor va a decir, bueno, tenemos que retomar el juicio. Sí. Y el Señor solemnemente va a estar ahí, y todos
una multitud de ángeles, de millares, los 24 ancianos, la multitud que habla, ¿cierto?, de las ropas blancas, todos en silencio, pastora. Guardarán silencio por media hora. Qué terrible. ¿Por qué? Porque es una solemnidad. Es una solemnidad para que hable Dios, para que el juez siga con su juicio. Y aquí entonces vemos, ¿cierto?, lo que sucede con el séptimo sello, pastora. Siga, por favor. Cuando abrió el séptimo sello, hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Hasta ahí. Qué tremendo lo que sucede aquí, pastora. Porque el séptimo sello abre ahora las 7 trompetas. Y estas 7 trompetas son ejecutadas por 7 ángeles. Donde vemos, ¿cierto?, que hay un ángel mayor que le da dirección, o sea, le dice lo que va a suceder. Y cierto, le dice, qué increíble, porque uno dice, el incensario de oro para añadirlo a las oraciones de todos los santos. O sea, todas las oraciones que la iglesia ha hecho, que las oraciones que la iglesia levantó, el clamor que levantó por aquellos que no recibieron a Cristo, por aquellos que se burlaron, por aquellos que dañaron, por aquellos, todas las oraciones, eso mismo Dios va a tomar las oraciones ahora, lo va a tomar con el incienso, ¿cierto? Delante de la presencia de Dios, y dice, y el ángel toma el incensario, lo llena del fuego del altar, ¿y a dónde lo toma? Lo toma del altar, pero lo arroja hacia la tierra. ¿Sabe lo que eso significa? El juicio. Juicio de Dios por todas las oraciones de los santos, de los mártires, aquellos primeros de la iglesia de Cristo que murieron aserrados, su familia, que vivieron a sus hijos pequeñitos, que estos perversos se lo entregaron para que los animales, los leones los comieran, a los coliseos, aquellos que los quemaron vivos para usarlos. Los primeros mártires, que algo terrible, lo usaron para encenderlos como antorcha, alumbraban las calles, poniendo a los primeros cristianos que eran judíos, porque los primeros cristianos fueron judíos, y los encendían vivos, y los llenaban de hebrea, y los quemaban para alumbrar sus calles, pastora. Qué maldad tan tremenda. Todas esas oraciones, todo ese clamor, todo eso, dice, por eso, ninguna de la oración, todo, Dios dice, ahora, todas estas oraciones, porque ahora este es el momento, pastora, desafortunadamente, por causa de la maldad del hombre, del juicio. Aquí no hay gracia, aquí hay juicio de Dios. Amén. Y cuando dice, arrojó la tierra, primero dice, trueno. ¿Qué significa? Tormentas. ¿Y voces? ¿Voces de quiénes? De las personas que están en la tierra. ¿De quién eran las voces? Uno dice, ¿y estas voces de quiénes son? De la gente de la tierra. Que ellos estaban pensando que ya como que todo pasó. Y en un momento nuevamente viene el trueno. ¿Qué significa? Las tormentas que nosotros hemos visto, esas tormentas, mega tormentas, van a quedar como nada. Claro, comparado a lo que va a acontecer. Trueno y relámpago. Son tormentas, pastora. Y dice, y más encima viene otro terremoto sobre la tierra, otro terremoto que va nuevamente a traer inundaciones, va a traer tsunami, va a traer, por supuesto, destrucción, va a traer muerte. Y ahí todavía ni siquiera ninguno de los ángeles todavía ha tocado una de las trompetas. Y ahora vamos a alcanzar nosotros a analizar hasta la 4ª trompeta, si es que alcanzamos. Sí, hasta la 4ª trompeta, pastor. Vamos, por favor, vamos leyendo. Las trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la 3ª parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Pastora, imagínese que esto va, por eso uno tiene que entender cuando la palabra dice que esta es la gran tribulación. Dice que primero se quemará, dice, la 3ª parte de los árboles.
O sea, en esta trompeta, ¿qué es lo que va a ser tocado, pastora? Va a ser tocado todo lo que es la provisión Así es. de lo que quedó, de lo que ya fue destruido. Claro, porque de los de lo sellos, poco que de queda. lo que había quedado los sellos, ¿cierto? Cuando estaba aquel ángel en el sello número 3, ¿cierto? Que estaba con la balanza, que no hiera todavía, ¿cierto? ¿Se acuerda? Que le decía que no hiera todavía lo poco que había para comer, Claro. aquí va a ser destruido. El 33%, la tercera parte, se va a quemar. ¿Y por qué? Porque dice que va a caer granizo. Claro, porque en el otro decía que iba a quedar el trigo y también la cebada, y que decía que no dañe el aceite ni el vino, que eso está acá en el 6, en versículo 6. Exactamente. Exacto, la cebada y el vino, ni el aceite. Claro. Pero acá, ¿cierto? Pero aquí ya queda una destrucción mayor, porque aquí se queman los árboles que producen obviamente los frutos, ¿cierto? Dice granizo y fuego. Sí. Mezclados con sangre. O sea, si uno ve cuando cae granizo, que es tan destructivo, imagínense, pastora, sobre las casas, sobre las personas, va a ser tremendo. O sea, esa trompeta viene a ser la destrucción del 33%, pastora, de lo que queda de la tierra. Y dice que se quemó toda la hierba verde, no solamente los árboles, sino también la hierba verde que alimenta ciertos animalitos. Exactamente. O sea, no va a haber forraje. Claro. O sea, la cosa, los pocos que tenían, a lo mejor decir, bueno, pensando que hasta el sexto sello ya aquí estábamos listos. No, así no va a ser. Siga, pastora. El segundo ángel tocó la trompeta, y como gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. La pausa ahí. O sea, tenemos que, dice, aquí hay que hacer una diferencia, dice, el segundo ángel tocó la trompeta, dice, y como una gran montaña. O sea, esto no es algo que viene de afuera, sino que es algo que cae, que forma parte de la tierra. Y ahí tenemos un video de un lugar, lo tengo acá anotado yo, que es en el monte ardiendo, está un volcán que se llama Cumbre Vieja. ¿Lo tenemos? Ahí estamos. Miren, quiero que vea esto, por favor. Terremotos en las Islas Canarias amenazan con un megatsunami en el Océano Atlántico. Actualidad y noticias del mundo. De entrar en erupción el volcán de Cumbre Vieja, se podrían producir olas de hasta 600 metros, que arrasarían el noroeste de África y el sur del Reino Unido en cuestión de horas, aseguran los expertos. Desde fines de la semana pasada, centenares de terremotos de escasa intensidad afectan a la isla española de La Palma, en las Canarias, y al volcán Cumbre Vieja, que si llegara a hacer erupción, tendría consecuencias devastadoras para el sur del Reino Unido y el noroeste de África. De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España, IGN, la isla sufrió entre el pasado viernes y el sábado 44 sismos, el mayor de los cuales alcanzó 2,7 grados en la escala de Richter. El domingo, otro terremoto alcanzó los 2,7 grados, y el lunes se produjo otro que llegó a los 2,1, reseñó el diario The Enroll. No obstante, los especialistas aseguran que centenares de movimientos más afectaron a las Canarias, pero su escasa magnitud impidió su medición. Ni siquiera los 86.000 habitantes de La Palma sintieron los sismos, ya que se registraron a unos 28 kilómetros de profundidad. Peligro de megatsunami. Los movimientos sísmicos se registraron en los alrededores del volcán Cumbre Vieja, dormido desde 1971. Sin embargo, si los terremotos derivaran en una erupción, esta podría tener graves consecuencias. Según expertos de la Universidad de California y del University College de Londres, la fuerte actividad del volcán podría repercutir en el Océano Atlántico y provocar un megatsunami con gigantescas olas de hasta 600 metros de altura, que avanzarían a gran velocidad rumbo al noroeste africano y al sur del Reino Unido, que quedarían sumergidos en cuestión de horas.
Tratando de disminuir los temores, David Calvo, de Involcan, el Instituto Volcanológico de Canarias, aclaró que no hay nada de qué preocuparse, ya que el enjambre de temblores es algo que ocurre en los volcanes activos, y La Palma es el sistema más activo de las Canarias. No obstante, reconoció que lo sucedido es una especie de llamada de atención para realizar más estudios. La investigación predice un megatsunami si Cumbre Vieja golpea. Escribiendo en Geophysical Research Letters, dijeron que una acumulación de agua subterránea podría desestabilizar un bloque de rocas de hasta 500 kilómetros cúbicos de tamaño, que podría rompiéndose en el mar a una velocidad de hasta 350 kilómetros por hora. Un modelo producido por DRSD y WARD predice que después de un deslizamiento de tierra, el tsunami viajaría a una distancia de casi 250 kilómetros en solo 10 minutos, y llegaría al Caribe y Florida en 8 o 9 horas. Si el volcán entrara en erupción, podría causar el deslizamiento de tierra, lo que desencadenará una pared de agua mortal, inicialmente de casi 600 metros de alto y varios kilómetros de ancho, viajando a velocidades de hasta 800 kilómetros por hora. El Instituto Vulcanológico de Canarias mantiene una estrecha vigilancia sobre la actividad volcánica de La Palma a la luz del enjambre sísmico. Imagínense, este volcán Cumbre Vieja tiene, si usted busca ahí en internet va a encontrar mucha información, tiene una formación tal de que los científicos están asustados, pastora. ¿Por qué? Porque este tiene un macizo de roca, que más o menos como de 500 metros cúbicos, que es una inmensa superficie de tierra. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene una piedrecita al agua? Se hace una onda. Sí. Pero estos son 500 metros cúbicos de tierra y roca y lava ardiendo. O sea, que va a generar un tsunami. Y por eso uno dice, Señor, uno dice esto que estamos leyendo acá. El segundo ángel toca la trompeta y dice, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convierte en sangre y muere la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Por qué? Porque las naves no van a poder soportar aquel tsunami que se va a generar, a lo mejor no solamente de este macizo, sino de todos los otros volcanes que existen, pastora. Porque acuérdense que en el sello que nosotros vimos, en el sello sexto, hubo un terremoto donde también se generaron tsunamis y también, ¿cierto?, se desaparecieron las islas y las costas. Ya había habido una desaparición de islas y costas para la apertura. Por eso uno tiene que entender que es una gran tribulación que no ha habido. Exactamente. Nosotros no estamos viviendo la gran tribulación, hermano. No. Nosotros hoy día todavía estamos en dolores de parto. Sí, amén. Estamos en el último periodo de la gracia. Estamos en el último tiempo, pastora. Siga, por favor. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Pausa ahí. ¿Qué se supone que va a suceder? Va a suceder que lo que decían los científicos, lo que estaba hablando ahí en los científicos, que ellos saben que hay un gran asteroide que va a golpear la Tierra. ¿Qué podría suceder, creo yo? Que aquellos científicos saben que si ese asteroide golpea la Tierra, destruye la Tierra por completo. Y a lo mejor van a usar misiles nucleares para tratar de destruir en el aire el asteroide, que se parta en millones de pedazos. Pero aquí el misil nuclear, ¿qué va a hacer? Va a contaminar las aguas. Y va a contaminar, imagínense, esa dice, cayó sobre la parte de la agua, dice, cayó sobre la tercera parte de las aguas. O sea, no va a haber agua. No va a haber agua pura, no va a haber agua limpia. Se van a contaminar los ríos, las fuentes de las aguas. Y la tercera parte del agua se va a convertir en ajenjo. ¿Y por qué? Porque la gente va a tener la desesperación de tomar agua. Pero esas aguas van a estar contaminadas. Y se van a morir. Y se van a morir por causa de esas aguas contaminadas. Así es. O sea, porque la gente va a estar... Imagínense todo lo que hasta ese momento han pasado. Y lo más impresionante es que aún así dice que no se arrepentirán. Qué tremendo. Sí, yo creo que ya con esto es como decir, Señor, por favor, nos arrepentimos. Imagínate la gente desesperada, la gente va a matar por tener agua limpia. Claro. Por los que tenían aguas embotelladas, los que tenían, como decía, su búnker ahí. Los que decían, oye, yo a esta persona le construí un búnker,
tenemos que ir a sacarle el agua. Claro, Porque exacto, la gente va a decir, sí, no, pues, en tal lado hay una familia, yo le claro, construí el búnker y tratemos de llegar allá porque ellos tenían agua para como quitar para, las como, reservas como que para puedan 10 años tener, y los claro. van a ir a buscar para un caos total. Mm, O sea, que va a ser, yo creo que peor que lo que nosotros nos podemos imaginar. mm. Porque por eso dice el Señor, corre. Por eso el Señor cuando nos habló a través de los hermanos, Sí, amén. nos hablaba a través del hermano Rolando la otra vez, ¿cierto? Nos habló a través de la hermana Merlita con esa desesperación para decir, corre. Corre, sí, qué Porque Dios no increíble. quiere que la Así iglesia es. pase por esto. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Sí, no, Padre mío. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres O ángeles! sea, aquí sucede algo, pastora, que ya Sí. o sea, vemos que lo primero, ¿cierto?, es tocado con el granizo, con el fuego, ¿cierto? Son los árboles, después el mar, después las aguas, porque en el mar, los seres vivos del mar, o sea, no hay pescado, ninguno de esos, después, ¿cierto?, las aguas, ¿cierto? Y después, por supuesto, dice que es tocado el sol y la luna, o sea, ¿sabe lo que va? Imagínense que nosotros a veces cuando de repente estamos en este cambio de estación, ¿cierto? Y dice, parece que se veía bonito el día. Claro, Y le dice, las personas salen, ¿cierto?, con polerita, polerita, porque ya claro. estamos a primavera, pero no hace más que cerrarse el sol, y sí, y cómo se pone el día. heladísimo. Por eso dijo el Señor en Mateo 24, hay de que los que tengan que huir en invierno. No, claro, Porque si en invierno ya hacía frío, pastora, claro. por la ausencia del El sol, sol va a ser mucho peor. la gente no va a poder resistir el hielo porque las temperaturas van a ser claro, va a ser extrema. bajísimas, porque no va a haber luz del sol. La herida, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, tampoco la luna va a dar el resplandor en la noche. La tercera parte de las estrellas, o sea, va a ser atroz. Porque en ese instante es el universo que está siendo conmocionado. Yo la verdad que pienso en esto y digo, ay, Señor, que... No, Señor, como tenemos que esforzarnos. Y aún dice, y aún lo más terrible, pastora, que todavía quedan tres trompetas, que son los tres hay. Porque hasta aquí, acuérdense que nosotros leímos, mira, hasta aquí vemos todo esto, ¿cierto? Que es lo que obviamente que es terrible, pero en los sellos que vienen después, acuérdense que a Satanás se le da la llave del abismo. Y ahí va a sacar. Y ahí viene en los otros. El mover espiritual mayor con fuerza. Ahí viene la manifestación. Que si esto ya es terrible, pastora, los que sobrevivan a esto, ¿saben lo que van a tener que experimentar? En los otros sellos que vienen. Va a ser que Satanás va a bajar y va a abrir con la llave del abismo y van a subir toda clase de demonios de seres espirituales. Y van a comenzar a perseguir. Que estaban encarcelados. Esos son, porque para que no se vaya mal a entender, de que no hay seres espirituales ahora. Sí, los hay, pero hay unos que el Señor los encarceló. Y esos van a ser soltados en un momento. Y hasta aquí vamos a quedar, hasta justamente en Apocalipsis 9, donde dice el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella del cielo. ¿Quién es la estrella del cielo? Es Satanás. Y se le dio la llave del pozo y el abismo. Y aquí ya la cosa, o sea, a las pobres personas que sobrevivieron a todo esto, aquí viene ahora una manifestación demoníaca de demonios sobre la tierra, persiguiendo a los que quedaron vivos. Así es que es tremendo. Así que, y eso que... Muy importante lo que estamos aprendiendo. Por eso ahora usted puede comprender, que se da cuenta que en el documental que nosotros veíamos, y decía, ¿será que ya estamos en el primer jinete, en el segundo jinete? No, imposible. Nosotros estamos en dolores de parto. Estamos en la preparación de las cosas. Se está preparando los jinetes. Claro, hoy día, ¿qué es lo que mundialmente está sucediendo? El virus que está. Pero aún con el virus todavía es, entre comillas, terrible, pero tolerable. Porque esto, la gente dice, no, si ya estamos en Apocalipsis porque estamos viendo lo del virus. No, señor. Porque lo que dice Apocalipsis habla de literalmente, si esto, yo sabe que veo con tristeza, pastora, por eso uno tiene que entender algo, hermano. Uno ahora tiene que predicarle. Que se enojó el vecino, predíquele, que si le dio una oportunidad, mira, a mí me mandaron un mensajito a una persona que me estaba hablando de alguna cosa así como que no, ya, yo dije, ¿cómo estás? Y él, sí, bien, y al tiro le prediqué, al tiro le dije, oye, busca a Cristo,
busca a Cristo, busca a Cristo. Me estaba preguntando si iba a ir a votar, si no iba a ir a votar, me estaba preguntando ¿y por qué no iba a votar? Y yo no le respondí ninguna de sus preguntas. Y sí me tomé de algo que me dijo para decirle, ¿sabes qué? Busca a Cristo. Es el único que te puede ayudar. Busca a Cristo, que el único que en esta hora puede socorrerte de lo que estás pasando, porque en este momento hay mucha gente angustiada. Sí. Hay mucha gente desesperada. Imagínense, ya están desesperados porque están encerrados en casa, porque no han visto a su familia. Y uno dice, Señor, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo ahora? Usted predíquele. Si le llega un mensaje, usted búsquela, sea sabio para hablarle. Si usted me pregunta, ¿qué es lo que yo haría? La pregunta es, ¿qué yo haría con esta información? Predicarlo, hablarlo, hablarle y salir corriendo, sí, para decir, ya Señor, deme fuerza, voy a seguir predicando a mi familia, voy a toda persona que hable conmigo, a decirle, no, que esto es terrible, lo que estamos viviendo, no, es que esto no es tan terrible, porque vienen cosas mayores, tremendas, que Jesús les anunció. Ahí tiene un montón de versículos para hablar. Si no quiere entrar a hablar de Apocalipsis, puede hablar de Mateo 24, si no quiere hablar de Mateo 24, puede hablar del libro de Daniel. Tiene por todas partes para poder hablar. ¿Para qué? Para avisar, no para asustar, sino para avisar, porque ya después va a ser tarde. O sea, ¿qué es lo que yo decía al Señor? ¿Y qué si de repente dicen, ay, me escriben, y yo lo único que escribo es puro canotear? No, se enojó, no me escribió más. Pero no importa. Pero yo le empecé a hablarle, decirle, no, sabes que Cristo es la respuesta. Sí, amén. O sea, si la persona dice, pastor, sabe que tengo temor, no tienes que tener temor. Por eso Jesús murió por nosotros. Él murió por toda la humanidad. Él no quiere que nadie pase por este periodo tan terrible. Pero dice la palabra, pastora, de que las personas amaron más las tinieblas que la luz. No es Dios que les rechazó a ellos. Fueron ellos que por causa del amor al pecado, a la maldad, a la predicación, y ellos están muertos de la risa y dicen, no, están los evangélicos están todos locos. No, si ellos esperan que esto vaya para mejor, pero esto no va para mejor, porque la palabra de Dios sabe. Y ahí esos 3 años y medio la gente va a estar engañada, los primeros 3 años y medio, a decir, oh, que se fueron los aleluya, que bueno, no están, se lo llevaron los ovnis. Y tenemos estos 3 años y medio con este líder mundial extraordinario. Claro. Y ellos van a blasfemar el nombre de Dios, ellos van a hacer cosas tremendas en contra de Dios, y Dios va a estar así, mirando y esperando, mirando y esperando. Y aún va a haber un pequeño remanente que va a saber que Cristo vino y se quedó. Pero lo que va a venir después, digo, Señor, mejor que los mártires mueran al principio. Sí, amén. Y que no padezcan todo esto tan tremendo. Tanto sufrimiento. Exacto. Pero ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer, iglesia, con esta información? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a predicar a tu familia? ¿Vas a orar más por las personas que les ha hablado por tantos años? Para que el Señor nos ayude. Por eso vamos a levantar un clamor, por eso tenemos que fortalecernos, no solo por nosotros, sino por todos aquellos que Dios también quiere salvarles. Yo por eso decía, Señor, yo después de ver todo esto, decía, Señor, yo sueño, y sería un anhelo de que la iglesia se pudiera reunir, pero no solo para reunirnos nosotros, sino que para todos aquellos que el Señor ha permitido que esta palabra sea sembrada por tantas partes y se han ganado familias para Cristo, que ellos todos alcancemos estar todos juntos ahí adorando y alabando el nombre del Señor, porque ya las cosas están a las puertas. Y una cosa, hermano, hermana, ora por tu hijo, aunque estés seguro, aunque estés firme, que tú lo veas bien, ora por ellos, ora por ellos, ora por ellos. El diablo es astuto. Y estando orando los unos por los otros para que, hermano, nuestro corazón sea firmado en el Señor. Que estamos en tribulación, sí, que estamos pasando algunos momentos complicados, claro. Sí, pero esto no es nada. Amén. El Señor no nos rescatará, Él no nos dejará, y si nosotros nos unimos como el Señor quiere que lo hagamos y clamemos delante del Señor, nosotros ya tenemos la victoria. Solamente tenemos que resistir un poquito más y entender también que, bueno, vamos a pasar unas pequeñas aflicciones. Por eso dice la palabra que aquella multitud era consolada por Dios, y Él enjuaga toda lágrima de nuestros ojos, porque es verdad, hermano, este tiempo no ha sido fácil para muchos, pero nosotros tenemos que entender que este mundo va para cambio. Dios, sí, verdaderamente los que dicen que hay un cambio, sí hay un cambio, pero no el cambio que ellos esperan, sino el cambio que Dios va a traer. Y por eso le animamos, ¿cierto, pastora? Sí, amén. No esté triste, no tenga temor, sino por el contrario, que Dios nos dé la sabiduría para predicar del Evangelio de Jesucristo. Porque las personas hoy día que ya tienen terror, tienen pánico, no quieren salir a la calle,
están desesperadas con este sistema, la gente se suicida como algo terrible. Yo digo, Señor, qué tremendo lo que sucede, Señor, pero nosotros tenemos para que aquel que llegue a usted, mire, Dios le va a poner las personas. Usted predíquele, ore, y por favor, por supuesto, usted fortalézcase para que en el Señor alcancemos la victoria. Y sumemos, así como Dios tiene su remanente, hoy día Dios ya tiene, yo creo que la iglesia ya partió de todos los mártires que murieron, todos los que murieron y todos los que nos antecedieron. Nosotros somos los últimos, obreros del último tiempo, pastora, pero que también hoy somos parte del remanente vivo sobre la tierra. Un pequeño remanente que Dios lo dejó vivo, ¿para qué? Para que testifiquemos cuando tengamos que hacerlo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, porque nosotros también tendremos que testificar y si es necesario poner nuestra vida delante del Señor, la pondremos. Sí, amén. Pastora, amén. Oramos al Señor. Sí, amén. 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 Me pido. Amén. Le damos gracias, sí, Señor. Le damos muchas gracias porque hoy día tenemos mayor entendimiento de este tiempo, Señor. Ayúdenos, Padre, a poder sostenernos, Señor, que aun cuando vengan las pequeñas tribulaciones de prueba en nuestra vida, que también son necesarias para nuestro crecimiento espiritual, de maduración en fe, Señor, podamos, Señor, acordarnos de lo que usted tiene preparado para este tiempo del fin, Señor, del siglo. Señor, que eso nos aliente para poder afirmar aún más nuestros corazones en este tiempo, para no ser, Señor, persuadidos por el enemigo de querer dejar el camino o sentir que no podemos más o que queremos soltarnos de su mano, Señor. No lo permitas, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, que hoy más que nunca, Señor, estemos afirmándonos los unos con los otros, que en nuestras oraciones y en nuestro clamor, Señor, sea para ser alentados los unos y a los otros, y aunque estemos en situaciones difíciles, usted nos sacará victoria porque su palabra nos dio una gran promesa. Dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Amén. Y esa es la gran promesa en la cual la iglesia puede afirmarse para poder estar seguro y segura de que el Señor cumplirá su palabra. Él guardará de sus hijos, así como Él habló a través de Apocalipsis y dijo que Él sellaría al pueblo de Israel, el cual es el pueblo del Señor. Él no se olvidó del pacto, Él no se olvidó de aquello. Por eso, ¿cuánto más Él guardará su iglesia? Sí, por eso no aparece en Apocalipsis después la iglesia, porque la iglesia estará delante del Cordero, del único Cordero inmolado, que inmoló nuestros pecados, que perdonó nuestros pecados. ¡Qué gran bendición! Y Él mismo nos va a pastorear, Él mismo nos dará agua de vida. Por eso, Señor, le rogamos en esta hora que mis hermanos puedan descansar, que puedan alentarse y que puedan dejar toda carga delante de usted, Señor, en esta noche. Y que aún esto no significa que usted no contestará nuestras oraciones o nuestro clamor o aquellas peticiones que están en nuestro corazón, porque usted es grande en amor y en misericordia. Y aún, Señor, usted concederá algunas peticiones que están en nuestro corazón por causa de su voluntad, sí, Señor. Por eso, Padre, que la iglesia tenga gozo permanente, porque el gozo no significa estar riéndose. El gozo es tener la seguridad de que el Señor está con nosotros, amén, que su palabra es verdadera, que su palabra es fiel, sí, que Señor, su palabra nos sustenta, que su palabra nos sostiene. Ese es el poder del gozo que Él pone en nuestros corazones para permanecer tranquilos y confiados de que hemos creído a un Dios de verdad, a un Dios vivo, no a aquellos falsos dioses que el mundo ha puesto, en la cual la gente, Señor, en su desesperación, creen en cualquier cosa, en estatuas que no tienen vida, que no pueden hablar, que no pueden tocar, que no pueden dar una respuesta a sus vidas, pero nosotros tenemos al único Dios verdadero, fiel, que ha dado palabra, que ha puesto una palabra puesta escrita como promesa para nosotros, para que nosotros al leerla
podamos, Señor, aún más ser aumentada nuestra fe y tener la paz y la tranquilidad. Y aún cuando todavía no han llegado aquellos hijos, no han llegado aquellos esposos, aquellas esposas o parientes, sé que usted lo hará por amor a nuestras oraciones, por nuestro clamor, por la oración que hemos hecho continuamente, cada miércoles, y cada uno, Señor, personalmente lo ha hecho, ha clamado por sus propias familias, ha clamado, y aún, Señor, usted ha puesto el sentir fuerte para poder rogar por aquellos que no te conocen en el mundo, como aquellos, Señor, que aquellos niños que son atormentados por demonios, que los persiguen para que ellos quiten su vida, para que hagan cosas horrendas, Señor, porque el diablo odia a los niños, porque es algo que están, Señor, ellos son puros, pero son fácil presa porque están en el mundo y los padres no se dan cuenta del nivel espiritual que se mueve en las tinieblas, porque aún, gracias, Señor, porque todavía no permitiste que salieran esos demonios que están, Señor, en esos lugares de oscuridad. Y hoy día, Señor, tenemos guerra, sí, con demonios, pero usted nos ha dado mayor autoridad también, así como el enemigo se rearma, la iglesia también se rearma bajo el poder del Espíritu Santo para deshacer las obras del maligno, para derribar, para poder arrancar y arruinar todo lo que el enemigo quiere hacer en contra de la iglesia y aún en contra de los seres amados que no te conocen, y nosotros hacemos, Señor, una brecha, o nos ponemos a la brecha de ellos para poder rogar para que usted en su misericordia y grande amor, usted, Señor, les cubra y les proteja. Cuanto más por aquellos niños, por aquellas personas que piensan en este instante, a lo mejor querer quitarse la vida porque no han encontrado una respuesta, no han encontrado, Señor, una respuesta para sus vidas, Señor, y están desesperados con enfermedades, a lo mejor mortales, con enfermedades, Señor, cuáles ellos hoy día se sienten desesperados, porque hoy día uno puede entender que aún una pequeña molestia puede traer tanta aflicción. ¿Cuánto más para aquel que no tiene a Cristo, Señor? Por eso te rogamos por todas aquellas personas que así como hoy día tenemos el conocimiento de tu revelación, también esto traiga, Señor, revelación para poder tener el poder, la valentía para predicarle a otros sin temor, sin sentir vergüenza. Ayúdenos, Espíritu Santo, se lo rogamos, Señor, que cuando usted ponga a alguien a nuestro lado, que no los olvidemos y usted nos moleste a tal punto que nuestra boca hablará y usted la llenará y usted hará como usted quiera con la palabra de Dios. Usted hará en el corazón de aquella persona que oirá su mensaje, Señor. Por eso, Padre, aun cuando estemos en un momento que estamos como limitados para ir a predicar, sé, Señor, que usted nos dará ese tiempo para trabajar, y ruego que la iglesia esté dispuesta, ruego que la iglesia hoy día diga sí, allá iremos, y no estén, Señor, sentados cómodamente o diciendo en sus corazones, es que son mis problemas, y Señor, esto no lo digo por esta congregación, lo digo por todas las iglesias, Señor, que sean valientes, Padre, para poder seguir llevando tu mensaje, que como bien habló fuertemente, yo me acuerdo del hermano Rolando cuando lo usó allá en la iglesia, estábamos adorando y usted le dijo que corriéramos, y la hermana Merlita usted lo usó en un sueño para decir lo mismo, para que no los olvidáramos, porque el Señor que lo ve todo, nosotros pensamos que nadie nos ve, porque no estamos a lo mejor viéndonos constantemente, pero el Señor lo ve todo. Amén. Y su ojo no se cansa de mirar y Él ve. Y si Él ve que la iglesia está cómoda, de nuevo se acomodó y que como en el principio dijo, oh Señor, echamos de menos la iglesia, queremos estar, pero hoy día ha tomado a lo mejor una actitud cómoda. Y me refiero a la iglesia en general. Y el Señor dice, tengo que volver a sacudirlas para decirles que se levanten y comiencen a correr, a correr, a correr. Y el Señor quiere que nos afirmemos de su mano y que no lo soltemos, sino que estemos hoy día más que nunca aferrados. Que nada, te ruego, Padre, en esta hora, que nada nos distraiga, que nada, Señor, pueda poner
la tentación, Señor, de distraernos con cosas que nos roban el tiempo para meditar en su palabra, para orar y para buscarle en comunión. Te ruego, Padre, que nos ayudes a todos para que así podamos, Señor, tener ese deseo de poner primero todo delante de usted. Señor, usted nos ha dado tiempo para todo, tiempo hasta para criar, tiempo para obtener cosas, tiempo para comer, tiempo para vestir, tiempo para hacer muchas cosas, hasta vacaciones, Señor, usted ha dado tiempo, pero hoy día es el tiempo suyo en el cual usted quiere que la iglesia comience a hacer la obra por la cual Jesucristo murió en esa cruz. Por eso, Señor, le damos gracias en esta noche y que esta palabra, Señor, traspase nuestro espíritu y nuestro corazón, que esta palabra que el pastor, usted lo ha usado para enseñar, no sea olvidada, sino que ahora, más que nunca, venga a memoria una y otra vez, una y otra vez. Y si usted tiene que dar sueño, Señor, porque usted dijo que en aquel tiempo usted derramará de su Santo Espíritu, tanto en siervas como un siervo. Primero dice siervo y también dice sierva. Amén. Y usted, a toda carne, Señor, usted pondrá su espíritu. Por eso, Padre, le pedimos que hoy más que nunca tomemos conciencia y que este es el tiempo suyo. Amén. Le damos gracias, Padre amado, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, y amén. Señor. Gracias, Señor. Gracias.